Amén. Muchas veces he disfrutado de muchas sinfonías y buenas composiciones de música, pero jamás, soy honesto, jamás algo tan hermoso como cuando los hermanos cantan en unidad a un solo Dios. Por eso es que el salmista dice: qué lindo, qué hermoso, qué bueno que los hermanos estén juntos en armonía. Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a abrir el capítulo 90, y nos vamos a enfocar en un solo versículo. Antes de empezar, me gustaría decirles a ustedes de que yo muchas veces hablo de libros de la Biblia o capítulos que han impactado mi vida, y siempre pareciera de que cada uno de esos capítulos son mis favoritos. Yo no soy de favoritismos, pero este es uno de los capítulos que no son mis favoritos porque quiero ser espiritualista o esto, sino que por las verdades que contiene. El contexto de este libro, este capítulo, está en el capítulo 90 en nuestras Biblias, pero sincronónicamente es el número 1, es el primer salmo escrito. Nosotros tenemos el Salmo 1 y tenemos el Salmo 90. Esa es la manera que está puesta en nuestras Biblias. Pero este capítulo fue escrito, este salmo fue escrito por Moisés. Es creído que fue escrito por Moisés cuando estaba en el peregrinaje, los 40 años. Y solo quiero que piensen un poquito sobre ese contexto. 40 años en peregrinaje. Dice que alrededor de 50 a 80 personas al día morían de los hombres que estaban con Moisés en esos 40 días. Y Moisés dice en el versículo 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Ese es nuestro versículo de esta noche, un solo versículo. Y tengo 3 cosas que quiero que nos enfoquemos. Si gustan sentarse, se pueden sentar, porque la mayoría de la lectura la voy a hacer yo. Pero si pueden seguir cada una de esas lecturas conmigo, sería hermoso. Quiero que vean una cosa antes de empezar con nuestro versículo 12. El versículo 1 y 2 habla de la eternidad de Dios. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de todo lo creado, antes de cualquier otra cosa, tú eres Dios. Y desde que son creadas, tú las has sostenido generación por generación. Qué hermoso eso. Se nos habla de la eternidad de Dios, y luego llegamos al versículo 12 con el mismo contexto, y se nos habla ¿de qué? De la neblina que es la vida, de la vida temporal del hombre. Solo Dios es eterno. Y para que estemos más o menos situados en una misma página, voy a hacer enfoque en estas 3 cosas. Versículo 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La primera observación que quiero que hagamos, que dice: enséñanos. La segunda observación: de tal manera a contar nuestros días. Y la tercera: sabiduría. Estamos apenas a 4 días del nuevo año. ¿Cuántos de ustedes hicieron resoluciones? Ahora, que sean las mismas resoluciones esas al final del año vamos a ver. Pero la primera observación que quería hacer es que dice: enséñanos. En Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29 dice lo siguiente: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza,
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos enseñe alguien que sabe? Alguien que viva lo que predique. Alguien que si yo llego a un trabajo nuevo, sepa cómo corre el agua, como dicen, o cómo la compañía corre. Yo quiero aprender de esa persona. ¿Quién mejor para enseñarnos que el Hijo de Dios? Que Dios mismo. Por eso mismo es que en Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 4, llegan los discípulos y le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Entonces ven acá, dice el Salmo: enséñanos. ¿Y de quién vamos a aprender? De Jesucristo. La gente se admiraba de las enseñanzas de Jesucristo, aún el día de hoy. Sean cristianos o no, se admiran de la sabiduría de las palabras de Cristo. Pero una cosa es aprenderlas y otra aplicarlas. Y tengo un punto para todo esto, así que quédense conmigo. Muchas de las veces no sabemos en las situaciones en las que estamos y de repente escuchamos una prédica del pastor o escuchamos una prédica en algún video de YouTube y vamos caminando por nuestro día y de repente lo que aprendimos ahora lo tenemos que aplicar. Decimos: ya sé cómo hacerlo porque lo aprendí de la prédica del domingo. De esta manera, ¿se acuerdan cuando Moisés tenía que ir enfrente del faraón y le dice: ¿cómo voy a ir? Yo no soy un hombre elocuente, le dice a Dios, y Dios le dice, Éxodo capítulo 4, versículo 12: ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Enséñanos, Señor. Enséñanos a andar. Enséñanos en todas las áreas de nuestras vidas. Esto debería de ser una resolución para nosotros. En Salmo 94, versículo 12, solamente una página después en sus Biblias, dice lo siguiente: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Escucha el versículo 13: para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. O sea que la enseñanza que recibimos de Dios muchas de las veces no nos gusta, pero ¿qué es lo que dice? Bienaventurado el hombre a quien Jehová corrige y que en la ley y en la palabra de Dios medita, porque ésta lo instruye. Entonces, cuando nosotros llegamos al Salmo 90, versículo 12, dice: enséñanos, Señor. Jesucristo mismo dijo: aprendan de mí. Mateo capítulo 11, versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y observen el paralelo entre el Salmo 94 y 12, el 94, 13, dice: para hacerle descansar en los días de aflicción, ¿verdad? Dice el Mateo capítulo 11, versículo 29: y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, cuando decimos enséñanos, es porque en realidad estamos buscando que nos enseñe. No solamente escuchar un consejo o escuchar a este hermano que de repente se le cruzan las palabras, sino meditar y aprender de la enseñanza. La segunda observación es esta: de tal modo a contar nuestros días. Yo el domingo estaba sentado ahí atrás y digo, no es que yo sea pesimista, ni que esté pensando cosas que no debo, sino que yo me imagino que los que piensan esas cosas que dicen, ni debería estar pensando eso, hermano, usted es cristiano. ¿Cuántos de nosotros vamos a estar aquí al final de año? Sabemos cuántos empezamos, pero no sabemos cuántos vamos a terminar, por una razón u otra. ¿Qué me refiero con esto? Ustedes saben que aproximadamente al día mueren 163,898 personas. Al día. Por hora, 6,829. Por minuto, 114. Por segundo, 2 personas. Hermanos, yo no sé si al final del día voy a estar vivo. Y esta es la realidad de nuestras vidas.
que es frágil, que es temporal. Y por eso es de que Santiago nos dice, somos una neblina. Estamos hoy y en la tarde. Yo cuando he salido a evangelizar a veces le digo, piensa, estamos en California, un ejemplo perfecto para esto. Cuando a veces nos levantamos en la mañanita y está todo nublado, que no podemos ni caminar, no podemos ni manejar, perdón. No ha llegado ni el mediodía y el gran sol. Esa neblina en nuestra vida. Y la palabra de Dios dice eso. Eclesiastes capítulo 3 versículo 20 dice, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho de polvo y todo volverá al mismo polvo. Y es más, en ese mismo contexto dice que hay tiempo para todo, para reír, para llorar. Y ahí mismo dice que, ¿cuál es la diferencia entre las bestias y nosotros? Todo lo creado va al polvo. Santiago dice, ¿por qué? Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15, pues solamente me voy a enfocar en esto. Versículo 14, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Yo sé que yo soy el único que piensa, ¿qué tal si no lo hago para el final del año? Yo una vez le dije a mi esposa, y mi esposa se molestó conmigo, le dije, ¿sabes cuántas veces todos los días salgo de esa puerta? Un día no voy a poder salir o entrar. Y no es que yo sea pesimista, sino que es la realidad de la fragilidad de nuestras vidas. Y muchas veces actuamos como que este es mi año, sin poner a Dios primero. Versículo 15, Santiago capítulo 4, versículos 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahí mismo en nuestro capítulo 90, escuchen esto, versículos del 3 al 6. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. La palabra quebrantado, polvo. De la misma manera que quebramos una poma, de la misma manera quebrantas al hombre. Y dices, convertidos hijos de los hombres. Versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de tus vigilias de la noche. Pausa ahí. Para el Señor un día es como 1000 años, con 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Porque Dios trasciende el tiempo. Trasciende el tiempo. Y dice acá, miren, versículo 4 dice, y como una de las vigilias de la noche. Las vigilias de ese tiempo duraban más que 3 horas, 4 horas. Dice, 1000 años es como una vigilia de noche. ¿Cuánto más nuestras vidas? Y por eso dice, los arrebatas como con un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. El contraste de nuestras vidas con la eternidad de Dios es más que una neblina. Las resoluciones muchas de las veces que nosotros tenemos, este año voy a bajar de peso, neblina, se desaparece. Quiero un carro nuevo, neblina. Quiero esto, lo otro, neblina. Mas sin embargo, las obras que son hechas para la gloria de Dios permanecen para siempre. Nosotros somos olvidados, pero la gloria de Dios permanece. Por eso es que nosotros trabajamos para Él. Había el último puritano, se le conoce como el último puritano, Jonathan Edwards. A la edad de 19, 20 años fue llamado a pastorear. Y él escribió 70 resoluciones. Solamente les voy a leer 5 de estas. Quiero que mediten esto. A la edad de 20 años. Resolución 5. Resuelvo nunca perder ni un momento de mi tiempo, sino aprovecharlo en la forma que más redituable que sea posible. Resolución 6. Resuelvo a vivir con todas mis fuerzas mientras viva. Resolución 7. Tomo la resolución de nunca hacer nada que me daría miedo hacer si se tratara de la última hora de mi vida. Resolución 17. Tomo la resolución que viviré de tal forma que hubiera deseado hacerlo cuando me muera. Resolución 52. Y esta es la última de este estudio.
Estoy resuelto a frecuentemente oír a personas de edad avanzada decir cómo hubieran vivido su vida si pudieran vivir de nuevo sus vidas. Resuelvo esto, que viviré así como pienso que yo desearía haberlo hecho, suponiendo que viva hasta una edad avanzada. Nada de esto era para su propia gloria, sino para la gloria de Dios. ¿Cuántas de nuestras resoluciones de este año son para la gloria de Dios? Porque Él permanece para siempre y nosotros solamente somos temporales. Vean el versículo 8 de nuestro capítulo 90 de los Salmos. Dice: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Esto quiere decir que aún todas nuestras obras son traídas a la luz. Yo puedo esconder mis obras de ustedes, mis malas obras, pero están presentes de Dios. Y esas obras oscuras que pensamos que son escondidas del mundo, son escondidas del mundo, pero no del Señor. Entonces, cuando actuemos, debemos de actuar con nuestra última observación: sabiduría. Observen, enséñanos, Señor, a contar nuestras vidas temporales. ¿Para qué? Que traigamos al corazón sabiduría. Si pueden ir conmigo, por favor, a Proverbios capítulo 2. Dice el versículo 1. Quiero leer el versículo 1. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Versículo 2: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. De verdad. Esto es Salomón escribiendo a sus hijos. Pero la palabra es inspirada por Dios. Y este es el Espíritu Santo hablando. Y puedo escuchar a Dios diciendo: hijo mío, recibe mi palabra. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días. Si recibiste lo que se te ha enseñado, hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Versículo 3 dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Quiero parar ahí un segundito. Yo soy de nacionalidad guatemalteco y hay muchas cosas que yo no sé de mi país de Guatemala, pero mucha historia por ahí ando del país de Guatemala. ¿Han alguna vez ustedes escuchado de Tikal? De las ruinas del Gran Jaguar. Es una de las pirámides más grandes del mundo. Es una pirámide maya. Fue descubierta en 1848. Esta era una ciudad maya que fue hecha alrededor del segundo siglo hasta el noveno siglo. Esa fue la generación. Ese fue el tiempo de esa ciudad. Y fue abandonada por más de 1000 años y fue descubierta en los años 1848. Después, finalmente, fue excavada y restaurada entre 1979 y 1985. Hay dos cosas que quiero decir acá. El trabajo que se tuvo que hacer para excavar la ciudad. Yo me acuerdo que un maestro decía de que una persona iba caminando y sintió la tierra media dura y empezó a escarbar y descubrieron las ruinas. Es una de las ciudades, dice que era la capital de los mayas, donde hacían sus sacrificios. Es grandísimo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por todo el tiempo que se tomaron en poder descubrir esta ciudad. La primera cosa que quería decir acá es que esta generación murió. Las generaciones que estuvieron acá murieron. Y lo mismo va a pasar con nuestras generaciones. Pero el Señor permanece.
Y la segunda cosa es esta, versículo 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, si nosotros buscáramos la sabiduría de la misma manera que muchas personas buscan tesoros, plata, ciudades perdidas y olvidadas, si nosotros con un poquito de eso buscáramos la sabiduría, versículo 5 de Proverbios capítulo 2, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra resolución este año? No solamente un carro nuevo, una casa nueva, bajar de peso, hacer esto, lo otro. Yo quiero presentarles 5 cositas. Resolución 1, busquemos la enseñanza del Señor en su palabra. Aprendamos a usar nuestro tiempo para la gloria de Dios. Busquemos la sabiduría. Andemos en sabiduría. Y que obremos en sabiduría. Nuestra resolución como iglesia, o nuestro lema como iglesia es bendecidos para bendecir. ¿Y qué tiene que ver eso con todo lo que acabo de decir? Somos bendecidos con la enseñanza de la palabra. Enseñemos, demos la palabra a los que lo necesitan. ¿Cómo nosotros vamos a bendecir a alguien de algo que no hemos recibido? Pero el Señor da abundancia sobre abundancia. Bendecidos con estas verdades para bendecir a otros, sea con oraciones, sea monetariamente, físicamente, sea como sea. Recuérdense que su vida es momentaria y que sus obras deben de contar para la gloria del Señor. Resuelvan a vivir su vida para la gloria de Dios. Bendecimos a otros porque somos bendecidos. Y este es el último pasaje para nosotros. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 y 58 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por el medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Obramos para la gloria de Dios. Somos bendecidos por Dios. Bendecimos a otros en el nombre de Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, de que agarremos y abracemos estas verdades, Señor, y que las hagamos partes de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no descalificarnos, Padre. Ayúdanos a que podamos vivir lo que acabamos de recibir, Señor. Que no lo tomemos leve, pero que nos arraiguemos en esas verdades y tus promesas, Señor. Sabemos que somos bendecidos grandemente, Señor. Ayúdanos a extender la misma gracia, Padre. Que seamos, Señor, testimonios para cada una de las personas que están cerca de nosotros, Señor. Dios eterno, Dios de generaciones, enséñanos de tal manera, de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar que somos bendecidos por ti. Ayúdanos a bendecir. Te damos gracias, Señor, y te alabamos, te glorificamos. Te pedimos todo esto con un corazón puro y humillado, Padre. Que sean nuestras oraciones de buen aroma hacia ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.